Vamos a hacer un video de química. Buenas noches a todos. En este caso vamos a desarrollar la situación siguiente. Vamos a tratar de cuantificar, de analizar un sistema formado por una sal poco soluble, un metal con un anión de este tipo. Una relación de 1 a n. Qué sé yo, fluoruro de magnesio, acetato férrico, ¿sí? O sea, un catión metálico y un anión en el cual pase lo siguiente. El anión tiene que tener propiedades ácido-base. Entonces vamos a plantear los equilibrios que van a ocurrir. La sal poco soluble va a estar en equilibrio con el catión acuoso y N aniones acuosos. Vamos a suponer que, dada la estructura esta, el anión, el negativo, tiene una sola carga negativa. Y por lo tanto, para conservar la carga, el catión va a ser cargado con N cargas positivas. Y decíamos que vamos a trabajar la posibilidad de que el anión sea conjugado de un ácido HX cuya constante no sea ni cero ni infinito, y por lo tanto que se comporte como un ácido débil, y por lo tanto este anión va a ser una base débil. Entonces, concretamente, vamos a trabajar el caso de una sal poco soluble cuyo anión tenga virtudes ácido-base. Dado que el anión es conjugado de algo débil y a su vez proviene de la disociación de una sal, la costumbre es plantear la reacción de hidrólisis. Acá está. La reacción de hidrólisis restituye el ácido y se genera un oxidrilo. O sea que el anión se está comportando como una base débil, generando oxidrilo. Y a su vez, inevitable, como siempre, la autoionización del agua, la autoprotólisis del agua. Y acá se ve claramente que hay dos fuentes de oxidrilos y una sola fuente de hidróneo. Por lo tanto, necesariamente el sistema nuestro va a tener un pH mayor que 7 si estamos a 25 grados centígrados. Bueno, entonces, en concreto, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando la siguiente situación. Queremos disolver una sal poco soluble y en agua pura. En agua pura se generan los aniones, los cationes que están en equilibrio, y el anión genera oxidrilos en mayoría en relación a los hidróneos. Y por lo tanto va a ser un sistema básico. La pregunta que se nos plantea es: ¿qué solubilidad va a tener esa sal disuelta en agua pura y qué pH va a ser el que se va a alcanzar? La constante de esta reacción es la Kps, que es la concentración de M más N por la concentración de X menos elevado a la N. Vamos a suponer de que todos los coeficientes de actividad son 1. Estamos trabajando en un caso común, digamos, sin complicarnos tanto la vida. Esta es la reacción del conjugado del HX y por lo tanto está relacionada con la constante ácida del HX, que va a ser X menos por hidróneo sobre HX. Y esta reacción, la constante de la K-Water, que es hidróneo por oxidrilo. Y una última aclaración que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a suponer que estamos poniendo la sal, intentando disolver la sal en agua pura, pero en cantidad suficiente. O sea que va a haber un sólido, un precipitado en equilibrio con la solución, y por lo tanto la solución va a ser saturada, y la cantidad molar, digamos, de la concentración molar de la sal que pretendemos disolver va a ser mayor que la solubilidad.
Entonces aseguramos de que la solución va a ser una solución saturada en donde va a haber ese predominio de oxidrilo. Y queremos cuantificar cuánto es la cantidad de esos oxidrilos en relación a los hidrones y saber el pH, digamos. Y sabemos ya con certeza que va a ser mayor que 7 con absoluta seguridad. ¿Cuánto va a ser mayor que 7? Bueno, va a depender del grado de solubilidad que tenga la sal, del grado de hidrólisis que tenga el anión, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que hay tres equilibrios que hacen que este sistema sea bastante complicadito, digamos. Bueno, entonces pensemos en esta situación. El MXN en equilibrio con M más N más NX menos, que es el equilibrio este principal, digamos, yo pongo una cantidad C en agua pura. En agua pura no hay nada de M, de metal más N, ni tampoco de X menos. Entonces esto representa el agua pura, el solvente donde yo pretendo disolver esta cantidad bastante grande, más que la solubilidad, de la sal poco soluble. Entonces desaparece una cantidad que es la solubilidad, se forma por estequiometría la misma cantidad de catión y se va a formar acá NS. Esa es la solubilidad y es una de las incógnitas que pretendemos conocer. Entonces acá va a quedar C menos S, S y NS. Y por lo tanto, esto va a ser la concentración de M más N del catión metálico, y esto en principio sería X menos, pero dado que parte del X menos se hidroliza y se transforma en HX, acá tengo que sumar HX. O sea que esa va a ser la situación. Estas dos conservaciones de la materia son lo que vulgarmente se conoce como los balances de masa. En este caso hay dos balances de masa. Y el balance de carga, bueno, es la concentración de M más N multiplicado por N, dada la carga, más hidróneo. Esto es la suma de las concentraciones de los iones positivos, tiene que ser igual a la suma de las concentraciones de los iones negativos. Entonces será X menos más oxidrilo. Entonces este sería el balance de carga y estos dos serían los balances de masa. Como se verá, hay una distribución de especies acá y la suma total es lo que se formó a raíz de la solubilidad, digamos. O sea que esta sería como una especie de concentración analítica de esas dos especies, digamos, provenientes del ácido débil, digamos. Bueno, y por lo tanto, si yo quiero hablar del alfa 0 y del alfa 1, de esos dos iones, el alfa 0 es esto, o sea, la parte sobre el todo, y el alfa 1 sería esto, así, NS, que es la concentración analítica, la total, o sea, las partes sobre el todo. Y esto sabemos que lo tenemos demostrado ya de los capítulos viejos de ácido base, tenemos demostrado que esto es hidróneo sobre hidróneo más la K ácida. Y esto va a ser la K ácida sobre hidróneo más la K ácida. Discúlpenme la letra horripilante que tengo, pero por eso lo estoy leyendo para que quede bien claro. O sea que estas fórmulas son muy importantes, las vamos a utilizar y le vamos a dar una lógica importante a eso. Bueno, entonces tenemos planteado ya el sistema, las ecuaciones. ¿Cuáles son las incógnitas? Y bueno, las incógnitas son, a ver, revisemos. Tenemos el metal, 1, el X menos, 2, el HX, 3,
el oxidrilo 4 y los hidronios 5 y la solubilidad 6. Son 6 incógnitas y ecuaciones tenemos también 6 porque tenemos la de la KPS, la constante ácida del ácido débil, la K-Water y los dos balances de masa, 5 está ahí, y el balance de carga. O sea que tenemos un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas y matemáticamente en principio tendría solución. O sea que podemos empezar a trabajar esa solución. Bueno, entonces vamos a empezar con el balance de carga, que es lo que normalmente se hace siempre. Vamos a separar aquí un poco las aguas. N por la concentración del metal. Pero, ojo, la concentración del metal es S. Más hidróneo. Hidróneo. Igual. Bueno, voy a poner al revés. Oxidrilo, lo voy a poner adelante. Oxidrilo sabemos que es K-Water sobre hidróneo. Bueno. De la fórmula de K-Water. Más X menos, que X menos, si nos fijamos en esta fórmula y despejamos X menos, va a ser la K ácida por NS sobre esto. O sea que acá vamos a poner la K ácida por NS sobre hidróneo más la K ácida. Bueno, entonces ahí yo propongo lo siguiente, que este terminus lo pasemos, que está sumando, lo pasemos resta, porque tiene NS, lo agrupemos con este otro NS. Entonces este término que está sumando lo vamos a pasar al miembro izquierdo restando. Entonces va a quedar NS, factor común de 1 menos la K ácida sobre hidróneo más la K ácida. Entonces, y va a quedar igual, más protones, los hidróneos, igual a K-Water sobre hidróneo. Te falta la S. ¿Dónde? NS. NS, sí, perdón, gracias. NS, bien. Bueno, entonces acá, si hacemos la resta de esas dos fracciones, va a quedar acá arriba, va a quedar hidróneo más K ácida menos K ácida, va a quedar NS por hidróneo sobre hidróneo más K ácida más hidróneo igual a K-Water sobre hidróneo. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de eso? Despejamos de ahí, nos conviene despejar la solubilidad y ponerla, porque fíjense que acá las dos incógnitas que estamos teniendo son hidróneos y la solubilidad. Entonces podemos despejar la solubilidad, ¿sí? Va a ser, imagínense, este hidróneo va a pasar para el otro lado restando, entonces va a quedar K-Water sobre hidróneo menos hidróneo, ¿sí? Todo eso por este denominador lo voy a pasar multiplicando hidróneo más K ácida. Y después vamos a dividir, el hidróneo este va a pasar dividiendo y el N dividiendo, entonces va a quedar todo sobre N hidróneo. Bueno, ¿sí? Entonces ahí, bueno, acá lo que he hecho es simplemente copiarlo un poquito más prolijo al resultado al que habíamos arribado, y lo que hice después es resolver esta resta de fracciones. El común denominador sería hidróneo, que lo bajé al denominador aquí y lo puse como hidróneo al cuadrado, y acá va a quedar K-Water menos hidróneo al cuadrado por este otro factor, y el N que está ahí
presente. Bueno, esa n pues es siempre un número natural chico, digamos. Bueno, entonces con esto en nuestras manos nos vamos a ir a la KPS, que la KPS habíamos dicho, bueno, que es el metal más n por el x menos a la n. El x menos a la n. Entonces, bueno, uno de los balances de masa decía que la solubilidad era la concentración de m, por lo tanto ahí iría la solubilidad. Por el x menos despejado de acá, el x menos, ¿sí? Es ns por esta cosa, ¿sí? O sea que va a ser n por s por la K ácida sobre hidronio más la K ácida, pero cuidado, tenemos que tener en cuenta que todos esos factores están todos elevados a la n, entonces vamos a distribuir esa n ahí, bueno, y acá desgraciadamente no lo podemos distribuir, pero por una suma, pero lo ponemos de esa manera, ¿sí? Entonces, acá está clarísimo que se pueden agrupar estos dos, se va a quedar n a la n por la solubilidad a la n más 1 por la K ácida a la n sobre hidronio, la concentración de hidronio, siempre estamos hablando de concentraciones, obviamente, elevado a la n. Entonces ahí conviene que reemplacemos aquí, concretamente, la solubilidad que hemos encontrado anteriormente. Entonces va a quedar que la KPS termina siendo, bueno, lo hagamos tranquilo, n a la n, ahí está, por S, bueno, voy a poner todos los factores, los otros factores, y después voy a poner el último, la S. La K ácida a la N, ahí está, sobre este bichito. Bueno, este ejercicio se lo estoy resolviendo concretamente a una alumna particular, la Julieta, que nos planteó este problema el otro día. Bueno, está estudiando en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC. Bueno, entonces, y ahí puse los otros factores. Voy a poner la S, que es toda esta cosa, elevado a la n más 1. O sea, K water menos hidronio al cuadrado, todo a la n más 1 por hidronio más K ácida a la n más 1 sobre n a la n más 1, acuérdense que está elevado a la n más 1, y por hidronio al cuadrado, pero a su vez elevado a la n más 1 va a ser 2n más 2, distribuyendo el 2, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver de que se pueden operar algunas simplificaciones. Por ejemplo, esto que está elevado a la n, todo esto, se va a simplificar con este que tiene un exponente más, con esto, y va a quedar a la 1, digamos. Después, ¿qué otra cosa se puede simplificar ahí? Ah, también, esto, que está elevado, n, que está elevado a la n, se va a simplificar con este n más 1, y va a quedar una sola n allá abajo. Y bueno, entonces va a quedar que la KPS termina siendo, no hay más nada para simplificar, no, K ácida a la N por K water menos hidronio al cuadrado a la N más 1, ¿sí? Por hidronio más K ácida sobre, bueno, esto se fue, N
por hidronio a la 2N más 2. 2N más 2. Entonces, de ahí, de esa fórmula que es, si uno la quiere resolver exacta, no parece factible, porque fíjense, acá tenemos un hidronio a la 2N más 2, acá también, esto lo tenemos, se va a quedar una ecuación. Y a su vez, este hidronio a la 2N más 2, le voy a sumar otro hidronio más acá, o sea que va a quedar una ecuación de grado 2N más 3. Si N, por ejemplo, es 2, bueno, 2N más 3, 4, 7, séptimo grado, algo así. Y bueno, imposible de resolver exacta. Entonces, lo que yo propongo es que despejemos estos hidronios. Entonces va a quedar que esos hidronios, imagínense, los pasamos multiplicando por acá, la KPS dividiendo. Entonces va a quedar que esos hidronios despejados, estos concretamente, serían la raíz 2N más 2 de, imagínense, esto pasa por acá multiplicando, la KPS dividiendo, va a ser la K ácida a la N por K water menos hidronio al cuadrado elevado a la N más 1, todo ese binomio elevado a la N más 1, por hidronio más K ácida, la raíz llega hasta ahí, todo sobre N veces la KPS. Esta sería la fórmula final, que si uno quisiera, y yo lo he probado, por iteración se resuelve muy fácilmente. Yo lo hice poniendo una constante de 2 por 10 a la menos 5, por ejemplo, y una KPS de algo así como, qué sé yo, invente un número, 1,8 por 10 a la menos 10, y en 3 iteraciones, poniendo acá un valor inicial de hidronio ahí, con 3 iteraciones nomás, que se hace fácilmente con la tecla ANS. Hay otro video donde explico el uso de la tecla ANS. Me dio y da bien perfectamente. Pero si no queremos hacer eso, lo que podemos hacer, que también es bastante plausible, digamos, es hacer dos suposiciones, que es que la K-Water sea mucho mayor que hidronio al cuadrado, como para que este término se desprecie frente a esto, o sea, mientras sea más o menos lejano del pH 7, más o menos lejano, la K-Water va a ser mucho mayor que el hidronio al cuadrado. Recordemos que estamos en un sistema básico. Bueno, esa es una aproximación que obviamente va a tener un error, es uno que va a ser hidronio al cuadrado sobre la K-Water por 100. Nosotros en la Facultad de Ciencias Químicas, acá en la Nacional, se acepta que el error sea menor que el 5%, y ahí está todo bien. Bueno, y eso elimina este término que no molesta más. Y otra suposición que es bastante válida, plausible o creíble en principio, es que la K ácida sea también mucho mayor que hidronio. Entonces se irían estos hidronios de acá, se despreciarían estos frente a la K ácida, y obviamente ahí el error E2 sería de hidronio sobre la K ácida por 100, y tendría que ser menor que el 5%. Y en ese caso, en un día borran acá arriba, llegaríamos a una fórmula aproximada, en la cual hidronio
sería la raíz 2n más 2 de índice 2n más 2 de, fíjense acá, este K ácida se va a juntar, a agrupar con este otro K ácida, entonces quedaría K ácida a la n más 1. Acá quedaría la K water nomás. K water la N más 1. A la n más 1, sí, efectivamente, gracias hijo. Y dividido n veces la KPS. Y funciona bien, funciona bien. Con esto averiguaríamos el valor de hidronio. Con la K-Water sacamos el oxidrio. No hace falta, porque con saber hidronio ya podemos calcular los dos errores y mientras no pasen del 5% se acepta y entonces valdría ese y con eso sacaremos el pH. Yéndonos a la fórmula, a una de las fórmulas que borré, sacaremos la solubilidad, la que estaba acá justamente. Bueno, que termina siendo esto, que bueno, no, borré ya. Bueno, pero está la fórmula que estaba acá en este lugar. Y ¿qué más? Y ahí sacamos el pH. Y si fallan algunas de estas dos suposiciones, ya la cosa se complica porque se tendría que resolver exacto el sistema o, como les decía recién, aplicar el método iterativo. Y yo lo hice y lo probé con una calculadora común, una Casio. En 3 iteraciones ya me dio el resultado con 8 cifras significativas, ya estable el método. Bueno, nos despedimos. Que la pasen bien, cuídense mucho. Hasta luego.